Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo andan? Vamos a comenzar este juegazo de X-Men 2 para Sega. Estamos acá jugando con Wolverine, que es el personaje que nos elegimos ahora aleatoriamente. Es uno de mis preferidos. Este es un juego muy bueno, los gráficos, la jugabilidad. Ahí tenemos una especie ¿cómo le puedo decir? Es para incrementar la vida. Es como un ADN, una cosa así, que nos incrementa la vida a todos los personajes que vayamos a jugar. Y acá, bueno, vamos a ir buscando la salida. Ahí tenemos explosivos, tenemos que tener cuidado con eso, tenemos que alejarnos de toda clase de explosivos, de explosión, de fuego, nos hace daño. Acá estos son como unos ninjas, estos rojos que tenemos son robots. Acá tenemos cristales, ahí tenemos ese ADN, le vamos a decir vida, ¿no? Para incrementar nuestra vida. Acá tenemos esta especie de cañón, de arma de guerra que tenemos que esquivarla, pero en algunos casos lo podemos destruir. Esas son como unas bombas, ¿no? Como que le va disparando el cañón, y cuando lo destruye tenemos que salir de ahí para que no nos haga daño. Estos especies de ninjas están camuflados en la nieve, entonces tenemos que tener cuidado. El Wolverine tiene la barra de vida. Ahora cuando se pone con esos guiones amarillos es porque puede hacer un super garrazo, en este caso un super golpe que mata hasta el enemigo más fuerte de muy pocos golpes, pero a medida que te van golpeando te lo van sacando. En este caso nos pegó ese ninja y nos dejó uno, ahí me lo saca. Pero Wolverine, como en todo juego de los X-Men, se va incrementando, no siempre, pero de vez en cuando tenemos poca vida, se va incrementando la vida, se va curando solo. Uno o dos puntitos, no más que eso tampoco. Tampoco es una gran diferencia. Ahí estamos esperando a que salten, y como no baja, entonces nada, tengo que ir a derrotarlo. Así también tenemos como el ADN ese que agarramos, tenemos pequeños y tenemos grandes, que en este caso me incrementó toda la vida nuevamente. Ahí me atina este tipo tanque, me atinó un golpe, entonces me sacó una barra. Y estos ninjas también parecen inofensivos, pero te aciertan varios golpes. Ahí mueren uno de ellos murió por la explosión. Podemos saltar y pegar también un golpe para arriba, para abajo. Wolverine puede trepar. Eso es una cosa muy buena que no tienen todos los personajes que tenemos para ir eligiendo, ¿no? En este juego. Hay mucha variación de personajes, que eso recién nos da la opción de elegirnos después que pasamos esta primer pantalla. Entonces bueno, ahora tenemos a Wolverine, después vamos a ir viendo a medida que vayamos pasando el juego, la historia, a ver qué personaje salta el ADN más grande que nos incrementa toda la vida. De acá pasamos la primera parte, este juego de Sega, y como les digo, yo le voy a decir X-Men 2, pero ahora va a pasar la presentación principal del juego, Clone Wars. Y bueno, sean muy bienvenidos al canal, a Fabi Juegos Portables. Espero que me acompañen y que les guste mucho este juego como me gustó a mí. Tiene un gran nivel. En este caso vamos a jugar con Cíclope. Esta pantalla me la acuerdo, y Cíclope para mí es el indicado para acabar con esta clase de enemigos.
y ahora que tenemos potenciado el rayo de Cíclope, es más letal, ¿no? Tiene el largo alcance también. Acá tenemos que el objetivo de esto es destruir estas tipo máquinas que van alimentando la electricidad de las puertas, estas eléctricas, para ir avanzando, para ir subiendo. Ahí abajo se ven las piernas de un centinela, que son los robots gigantes, enemigos de los X-Men, ¿no? De toda clase de... En este caso ahora no me viene, pero quieren destruir a todos los X-Men. Entonces tenemos que llegar hasta el cerebro del centinela. Ahí vamos viendo que cuando uno se da cuenta que va recorriendo en el fondo las partes del centinela, se puede decir el padre, no el principal, es que estamos yendo por buen camino. Ahí vamos, con Cíclope vamos destruyendo a todos los enemigos, y tenemos que chequear también de no ir tan rápido, para que la electricidad que alimenta las puertas no nos estén dañando a nosotros también, porque como va al ras del suelo, ¿no? Los rayos eléctricos, si los pisamos, ahí casi me pega esa nave. Ahí está la puerta, me estoy saltando una máquina que debe estar por acá, por eso hay que prestar mucha atención. Tenemos que ir por arriba en este caso. Siempre tenemos que chequear que tengamos los ADNs, eso, para que nos curen la vida por cualquier cosa. Ahora estamos a tope, ahí rompimos la máquina. Tenemos que mirar bien el piso, para ver el recorrido de la electricidad, ¿no? Que no nos pegue, porque nos saca vida. Ahí casi me electrocuta también. Y ahora sí tenemos que ir a buscar la puerta que necesitaba la electricidad. Ahí se abre y continuamos. Siempre hay que dar 2 pasos y hacer el rayo, para que no nos golpee los enemigos. Ahí tenemos más cura, pero no precisamos, estamos jugando en este caso muy prolijo. Ahí está la puerta, tenemos que ir por arriba. Ahora ya estamos llegando a los brazos. Me apareció de golpe, pero acá tengo la ADN y la cura. Voy a esperar a ver si a matar a todos los que están acá, a ver si me vuelven a lastimar o electrocutarme, lo que sea, para curarme nuevamente. Igual estamos a tope. Vamos a continuar por acá. Ahí se abre la puerta. Y el rayo es muy épico, el de Cíclope en esta pantalla es ideal. Ahora está el ninja. A los ninjas también, si los agarramos desprevenidos, no nos pueden hacer daño. Tiene muy largo alcance. Ahora sí agarro la cura. Ahí está la computadora que está sellando esa puerta. Ahora matamos a este ninja. Tenemos que ir allá arriba. Ahí mato a ese enemigo. Si hacemos, bueno, ahí me comí la electricidad, pero antes de entrar a la puerta voy a intentar a ver si puedo subir. El Cíclope no tiene tan buen nivel de salto, así que bueno, vamos a irnos por este acceso, que es el último. Ahí viene nuestro, se puede decir, un tipo de plataforma de ascensor, una cosa así, y logramos pasar la primera parte. Ahora seguimos con Cíclope. Ahí dice salida de emergencia. Esa va a ser una clave muy importante cuando terminemos la misión con Cíclope. Tenemos que prestarle mucha atención. Es un lugar que tiene muchos recovecos, ¿no? Está como muy sellado, muy trambólico también. Es muy difícil perder, es muy fácil perderse, perdón.
pero vamos avanzando bien. Ahí cada 2-3 pasos hay que tirar un rayo. Ahí abajo también puede haber enemigos que nos estén esperando. En este juego ahora estamos por el pecho del centinela. Cuando no sabemos si sigue habiendo pisos o algo abajo nuestro, podemos presionar el más para abajo y nos muestra, ahí agarramos ADN, agarramos cura, y como les digo, si uno se agacha puede ir viendo si hay algún enemigo, alguna base o algún nivel más abajo nuestro. Eso también lo van a estar viendo más claro cuando vayamos pasando la historia. Este juego es muy entretenido, muy difícil, y hay que encontrar la forma de no frustrarse, de conocer bien el comportamiento de los enemigos, porque hay que ser muy precisos en muchas zonas. Ahí Cíclope está pasando esta pantalla como un campeón. Estamos llegando a un nuevo nivel. Esta parte ya está toda activada. Ahora continuamos por el pecho nuevamente del centinela. Y ya le digo, es muy trambólica. Ahí se está viendo el hombro del centinela, que es el robot gigante que está ahí en esta tipo fábrica, o sea, también se podría decir. Estos robots disparan, ahí la electricidad casi me pega también. Hay que ser muy atento. Suerte que Cíclope tiene el rayo y es muy efectivo para esta clase de naves. Acá ahí está el acceso que necesitamos desbloquear. De ahí tenemos que encontrar el modo, ahí tenemos que saltar por ahí abajo. Siempre hay que disparar, aunque uno no vea que hay algún enemigo, siempre hay que disparar, porque estos también te tiran rayos, todos te tiran rayos. Los ninjas esos te pegan espadazos y hacen saltos épicos. Ahí se abre el otro acceso, ahí ya estamos llegando a la cabeza del robot. Ahí seguimos liquidando esto. Ahí hay una nave que me logra atinar, es como que me apuré ahí un poco de más y apareció al lado mío. Eso es lo que le digo de este juego. Hay veces que son muy sorpresivos como aparecen. Cíclope manteniendo el botón de rayo y el más para adelante y abajo juntos, hace eso de mover la cabeza y dispara el rayo. No sé si se logró bien ahí identificarlo, ¿no? Como fue, porque cuando apretás el más para arriba tira obviamente para arriba y para adelante, pero hay que presionar el botón para que dispare para abajo y se quede parado. Tenemos la vida a tope, estamos siendo muy prolijos y muy eficaces. A mí me gusta jugar este juego de esta forma. Y ahí llegamos a la boca del centinela. Y en esta parte me acuerdo que tenemos que elegirlo a Bestia. Bueno, yo lo elijo a Bestia, que es el personaje. Vamos a bailar un poco, a hacer el movimiento que hicimos en la serie anterior de los Tiny Toon, para que vean que realmente soy yo el que está controlando, el que está jugando esta historia. Hay muchos que hacen copias o nada, que se ponen a utilizar material de otra gente, ¿no? Para hacer esto. Bueno, yo siempre lo uso a Bestia porque es el personaje que más duro golpe tiene. Imagínense que un golpe de Bestia representa como a 10-12 golpes de Guepardo o de otro personaje, y la verdad que no recibe tampoco tantos golpes, porque como tiene ese salto, es como que se agacha y da el garrazo. También el corazón o el cerebro del centinela no le estaba atinando los golpes. Y ahora, como les digo, la parte donde decía salida de emergencia, ahora va a jugar un papel muy importante,
porque tenemos que ir hacia ahí, y ahora se nos incrementa un tiempo, que ahí está abajo, está en 117, más las explosiones y todo el temblor, ¿no? El derrumbe de esta fábrica, de esta zona, y es como que tenemos que tratar de estar cautos, de estar tranquilos a medida que vamos saliendo por las puertas. Si son correctas, vamos a tener el acceso, y si vamos por el lugar equivocado, van a estar las puertas electrificadas, y es que no, como la de ahí arriba, que no vamos a poder lograr cruzar, ¿no? Ahí estamos viendo el pecho del centinela, sería que estamos yendo bien, pero es muy fácil perderse acá porque hay muchas trabas, y también estas explosiones no son constantes, se explotan y desaparecen, entonces tampoco hay que ir tan arrebatado, porque te golpean y te hacen mucho daño, te saca una vida, no un punto por cada golpe. Ahí me equivoqué, me fui por el lugar que no tenía que ir, por eso no hay acceso, tengo que ir por el otro lado. Estamos en 39 segundos, bueno, a 34 van a ir. Vamos a esperar que haya la explosión, ya falta poco. Ahí estamos llegando, bajamos acá no hay lugar, ya me está quedando poco tiempo, hay que mantener la calma, y ahí llegamos a la salida de emergencia y pudimos pasar el nivel, que es bastante complicado. Yo al principio, cuando jugué este juego, perdí muchas vidas, muchas continuaciones con este juego, porque realmente hay que ser conocedor, ¿no? de las pantallas, y ya le digo, perder hace al maestro, y eso es verdad, porque a mí me ha pasado muchas veces de eso, de que yo creía que había que ganar siempre, pero no es así. Ahora en esta pantalla lo elegimos a Guepardo, ese personaje que está allá atrás, que aparece apuntando. No hay que darle en realidad no se le puede hacer daño en este momento, está como muy lejos de donde estamos nosotros, en la ubicación nuestra. Acá hay que obviar a la mayoría de los enemigos, el camino es recto, no vale la pena, te hace mucho daño, te sacan un punto de vida por cada golpe. Esas son como unas minas que explotan como sensores. Entonces acá hay que tratar de ir a ciegas. Bueno, ahí pasamos la primera parte. Vamos a continuar con Guepardo, y a medida que vamos pasando se van agregando otros enemigos. Ahora viene este que dispara, tenemos que ser más cautelosos, no son tan resistentes. Estas minas se activan solo que uno pase o esté cerca, ya se activan. Ahí vamos trepando con Guepardo. Ahí hacemos intencionalmente que explote la mina. Y acá hay que acercarnos rápidos a estos tipo aparatos, no sé qué son, tipo que te disparan. Estos robots te disparan cada segundo, entonces tenemos tiempo de golpearles abajo, porque disparan en línea recta, y tenemos que aprovechar el doble salto de Guepardo, que puede ir hasta arriba y puede ir agarrando la cura, los ADN que tenemos a nuestra disposición. Esto no lo puede hacer ni Cíclope, y hay varios que no lo pueden hacer. Bestia tampoco, Bestia trepa, pero solo en las paredes de los costados, no puede escalar como hace Guepardo. Él es en ese sentido el más completo, como la bestia, la otra bestia que aparece y desaparece. En los comentarios me pueden poner el nombre de esa bestia, que también es muy buena, pero
Yo si tengo que elegir para pasar ciertas pantallas me quedo con Guepardo. Ahí me están pegando, pero vi cura ahí arriba, así que podemos ir agarrando la cura que vamos dejando, porque acá cuando tenés la cura a tope, no te da la opción de agarrar más. Entonces vamos a trepar con Guepardo, a ver si podemos ir a retroceder un poco, porque es muy necesaria la cura que necesitamos. Ahí tenemos que tener cuidado con este pibe que no nos siga sacando, no nos siga hiriendo. Y acá tenemos la cura que habíamos dejado. Es muy importante tener la vida lo más a tope posible, porque los enemigos te hacen bastante daño. Ahí tenemos el super golpe. Estos pibes, mientras que tengan su arma, son como inmunes. Cuando sueltan ese báculo, ¿no? Ese palo, hierro, no sé qué tienen, y ahí uno les pega, ahí los mata. Pero es tan rápido el movimiento de Wolverine que no se ve, ¿no? Pero es así, porque ya lo he comprobado muchas veces. Ahora van a ver cuando él suelta el ataque, ahí se lo puede matar, como dice en ese caso. Ahí vamos rompiendo y vamos derrotando a los diferentes enemigos. Ahora con este también hay que hacer un movimiento rápido. Estamos con la cura a tope. Vamos a trepar. Siempre hay que chequear que haya alguna clase de cura por los lugares, porque estamos muy escondidos. Ahí viene este pibe que aparece solamente para como apresurarte, te hace bastante daño. Ahí vieron que me pegó y me sacó como 4 puntos, pero acá tenemos una cura. Y la intención de ese personaje es como ponerte nervioso y como querer acelerar un poco las cosas. Ahí arriba vi cura, vi un ADN grande encima, así que ahí nos cura bastante. Después en otros sitios, en otros lugares, está ese ADN que es la cura en este caso, pero que brilla y que es, aunque tengas un punto, te cura toda la vida a tope. No sé si aparece en todas las pantallas, yo la vi, se las voy a mostrar en algunas pantallas que lo he agarrado. Este pibe se está pasando, me dejó a un punto. Ahí Wolverine se cargó un poco la vida, porque tiene autocuración, y este me atinó otro golpe. Y ahí está este que vuela, que es molesto porque tiene la mira, pero solo te puede pegar en el exterior, ¿no? No te puede pegar cuando estamos dentro de las instalaciones estas, ¿no? Ahora ahí está el que brilla, que les decía, y me curó todo a tope. Y acá llegamos a un lugar que está hermético, y ahí viene el pibe este, que es el primer jefe. El segundo en realidad, que no es tan duro porque Wolverine estaba a tope con la cura, entonces logramos vencerlo. Nos hizo bastante daño, pero pudimos pasarlo. Así que bueno, espero que le haya gustado el capítulo, que le haya gustado los primeros momentos de X-Men 2 para Sega. Y si es así, si me regalan un like, estaría buenísimo. Y nos vemos en el próximo capítulo. Les mando muchos saludos. Chau, chau, cuídense.